Gracias. Muy buenas tardes a toda nuestra amabilísima audiencia de este su programa, La Disputa por el Agua, que bajo el patrocinio de la Jornada de Oriente, sus amigos de la Asamblea Social del Agua, de Agua para Todos y Agua para la Vida y del Observatorio del Agua, llevan a ustedes. Y llevan a ustedes con esta secuencia, con esta información, pues muy de fondo y muy de boca de los propios especialistas, para los temas relevantes en esta pues disputa por el agua que tenemos en el territorio nacional y en el mundial. Bien, como ustedes recordarán, el 6 de septiembre tuvimos un programa precisamente con nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos la aceptación de la invitación, y donde estábamos planteándonos, estaba en pleno la disputa para que se autorizara, se decretara y se publicara la NOM 001, norma oficial mexicana, la cual determina los niveles de contaminantes en las descargas residuales. Y en esa ocasión, pues manejábamos obviamente unas expectativas, una serie de expectativas que ahora, pues bueno, ya se publicó la norma, está recién publicada, recién decretada, y ahora, pues bueno, tenemos al especialista, nuestro compañero y amigo académico, Omar Arellano, para que nos explique qué pasó de aquella expectativa que traíamos, de eso que nos platicó el 6 de septiembre del 2021, a la fecha, qué pasó, en qué términos salió, dónde nos beneficia, qué podemos hacer nosotros, la ciudadanía, los colectivos y todos aquellos que estamos preocupados precisamente por este tema en específico y el general, que es el del medio ambiente. Pues bienvenido y muchas gracias, Omar, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Recordamos a los audientes que pues Omar Arellano Aguilar es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues desde mi gusto, desde mi punto de vista y de muchos más, pues uno de los expertos mayores en la República Mexicana en este tema, los más avanzados. Así es que, pues Omar, explícanos qué pasó. Yo por ahí te vi en una fotografía muy sonriente con respecto a esta publicación. A ver, comunícanos tus expectativas y tu gusto, Omar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y gracias a todos quienes nos están siguiendo. Sí, mira, desde hace muchos años, casi desde que se modifica el artículo constitucional, el cuarto constitucional, que reconoce el derecho al agua y al saneamiento, ya se venía debatiendo y discutiendo y criticando fuertemente la norma que establece los límites máximos permitidos para los contaminantes que se descargan por aguas residuales, ya sea de origen municipal o de origen industrial. Varios años después, ¿no? Esto empezó a tomar forma, la presión de la sociedad, las denuncias del deterioro ambiental de los cuerpos de agua, los ríos principalmente, y luego las denuncias del incremento de enfermedades en las zonas donde se encuentran estas descargas industriales y municipales. Estamos hablando del Valle del Mezquital, por ejemplo, uno de ellos, el río Atoyac en Puebla, Tlaxcala, el río Santiago en Jalisco, el río Lerma en Estado de México y Guanajuato, como la zona de Salamanca, tú sabes, el río Coatzacoalcos, y los diferentes derrames que han sufrido, derrames de petróleo y actualmente de la minería, ¿no? De sustancias químicas de origen minero, de ríos como el río Sonora, ¿no? La mortandad súbita de peces en diferentes embalses. Todo eso son señales de que la situación no ha dejado de ocurrir, está en una situación de alto riesgo ambiental y se está convirtiendo en un riesgo socioambiental, principalmente en estas comunidades donde la contaminación es tan compleja por parte de la mezcla de sustancias químicas tóxicas más los patógenos que arrastran las aguas residuales de origen municipal, que se ha convertido en un problema de salud, y eso lo sabemos porque
pues fue precisamente en los años 2012, 2013, 2014, donde se empezó a dar un señalamiento más fuerte, y hacia el año de 2017, por primera vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce, por ejemplo, para el caso del río Atoyac, que hay una violación sistemática del Estado ante los graves problemas de contaminación en la región, que ya están poniendo en riesgo de salud a las poblaciones, particularmente a las que viven cerca del río, cerca de las descargas, pero además a las poblaciones vulnerables como son los niños. Se ha documentado mucho esa situación, y esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues pone en evidencia una falta en la regulación de las descargas. En ese año 2017, la Semarnat convoca a la Comarnat, que es el Comité Técnico para la Normalización, pues, y presenta un borrador de norma, de modificación de la norma 001, que estamos hablando ahora, y se vota a que esta norma, este borrador, suba a consulta pública. Y bueno, todos estábamos esperando esta norma. Desde 2017 se empezó a hacer una discusión muy acalorada desde los diferentes sectores, los afectados ambientales, el sector industrial, el gubernamental, la academia. Me parece que se recibieron alrededor de 3,000 observaciones a este documento. Que estamos hablando de que prácticamente pasaron 2 sexenios, ¿no?, desde que empezó a hacerse más notoria la discusión sobre este tema, y fue hasta este sexenio que se logra, con muchos traspiés, poder publicar una modificación de esta norma que ya ha cumplido más de 20 años de su publicación, y que inclusive había sido reconocida como una norma obsoleta debido a que no había tenido ninguna modificación respecto al proceso de expansión urbana y industrialización que ha tenido el país desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Bueno, en fin, llegamos al año en medio de la pandemia, además, con la contestación a todas estas observaciones, con una presentación del borrador final. Se organizaron mesas de discusión para los nuevos parámetros que se incorporan. Hubo mucha inconformidad por el sector regulado. No querían que se incorporaran estos nuevos parámetros, no querían que se ajustaran algunos límites máximos permitidos. Y bueno, ahí la verdad es que el sector, la Secretaría de Medio Ambiente, pues ejecutó pues lo que le demanda la sociedad, ¿no? Como le dicen, trabajó para que esto se pudiera lograr, y finalmente se aprobó la modificación. Y todavía pasaron varios meses, hasta el viernes pasado, que se publica en el Diario Oficial. Hay muchos aspectos que cambian, y otros que ya sabíamos que venían así y que no nos gustan tampoco, pero lo importante en este momento es el avance que se dio y el escenario en el que empezará a operar esta norma. Quiero recordarle al público que antes de tener esta norma 001, se contaban con 49 normas ambientales por giro industrial y municipales. O sea, eran 48 normas que establecían los límites máximos permitidos de contaminantes de origen particular de las industrias, por ejemplo, la papelera, la textilera, la metalmecánica, la automovilística, la de pegamentos, la de fármacos, etcétera. Eran 48 normas. En 1995, ¿no?, pues se decide que para qué 48 normas si podemos tener una. Y de esos, tanta lista de sustancias químicas que se regulaban, pues solamente se consideraron 12 parámetros. Entonces, en 1996 se publica esta norma 001. Y
en estos años hemos estado como siguiendo, ¿no? Todo lo que ocurrió después de esa publicación. Nunca se evaluó nunca se evaluó la efectividad de esta norma. Se ha discutido mucho que falta la inspección, que no hay laboratorios, que no hay monitoreo, en fin. Pero fíjate que las denuncias más fuertes del deterioro ambiental de los ríos ocurren más o menos allá por los años de 2001, 2003. O sea que de 94, de 96, 4 años, 6 años después, aparecen estos problemas socioambientales por la alta contaminación en nuestros ríos. Desaparición de poblaciones de peces, anfibios, aves y de vegetación acuática, y posteriormente los primeros casos de leucemia, insuficiencia renal, contaminación de pozos, etcétera. Lo que les estoy mostrando es un poco como el recuento, ¿no?, del impacto que tuvo la 001 al eliminar esas 48 y concentrar solamente una norma. Y bueno, y es hasta 2022, ¿no?, viernes pasado, que pues hay una modificación y hay muchas expectativas, y al mismo tiempo, pues si quieres vamos platicando poco a poquito cada uno de los parámetros nuevos. Sí, 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 porque bueno, pues ya se me está acabando la tinta, es mucha información, que bueno, excelente, magnífico. Bueno, entonces nos quedamos con que se sustituyen 49 normas, nos decías, había una norma, me imagino, tal como lo has mencionado, para 49 tipos, sectores o tipos de industrias, ¿verdad? Se reducen, bueno, y entonces estamos en los parámetros. En la anterior plática que nos diste, que nos acompañaste, insisto, el 6 de septiembre, nos hablabas que todo esto está en relación, evidentemente, con el color, toxicidad, temperatura y demanda química de oxígeno. A ver, entonces explícanos, mi estimado Omar, cómo está cómo se catalogan cómo, a ver, el público y yo mismo, ¿cómo entendemos esta regulación de esta NOM 001? Que se me olvidó decirles, es NOM 001 Semarnat, porque hay NOM 001 para otros tipos de sectores. Bien, adelante, Omar, por favor, explícanos cuáles son estos parámetros. Sí, bueno, ya se consideraba la temperatura dentro de la norma anterior, pero con temperaturas más altas, es decir, se permitía que se descargara con temperaturas más altas. Ahora se ajustó a 35 grados centígrados. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los procesos industriales descargan agua por arriba de los 60 grados centígrados. El uso de agua de las termoeléctricas descarga agua por arriba de los 60 grados centígrados. Entonces, el choque térmico, podríamos decir, bueno, pues es agua caliente, ¿qué puede pasar? Bueno, el choque térmico tiene impacto sobre la fauna y flora del lugar. Y conocemos muy bien que además la temperatura incide en la química, ¿no?, en las reacciones químicas que ocurren en las aguas residuales, ¿no? Entonces, por un lado, se ajustaron la temperatura a 35 grados centígrados en ríos, arroyos, embalses y zonas marinas, y esto obviamente va a requerir de que el regulado no descargue agua caliente, sino que deje enfriar esa agua y después descargue. Entonces hay una reducción de la energía y en consecuencia reducción de las reacciones químicas y en consecuencia reducción también de los choques térmicos que puede ocurrir en la fauna acuática. Ahora, luego se modificaron, por ejemplo, bueno, se incorporó el color, ¿no? La industria textil es de las, creo que hay industrias principales en las cuales descargan diferentes tipos de pigmentos. Estos pigmentos están, pues no son pigmentos naturales, por supuesto, son pigmentos industriales. Estos pigmentos industriales son diferentes, por ejemplo, en el río Atoyac nosotros podemos en un día normal de repente ver coloraciones como azul índigo, amarillo, negro, rojo, ¿no?, verde, dependiendo del proceso de tinción en ese momento. Eso no se regulaba, porque algunos de esos pigmentos no son tóxicos como tal.
Y dicen, no, pues esto no es tóxico, pues es pigmento. Pero esta norma ambiental, esta es una norma ambiental, lo que quiere decir es que está, o sea, para sus efectos, atiende el tema ecosistémico. O sea, no estamos, queremos proteger los ecosistemas acuáticos. Entonces, el cambio de pigmentación de un embalse, de un río, porque no es que entre al lago, al río y se diluya, ¿no? O sea, pueden pasar varios kilómetros con una coloración de azul índigo, una coloración amarilla, y eso modifica la fotosíntesis de los organismos acuáticos. Los organismos acuáticos fotosintéticos son sumamente importantes porque proveen de oxígeno disuelto al agua, ¿no? Al agua de los ríos, de los embalses, ¿no? De las costas. Entonces, si nosotros alteramos los procesos fotosintéticos, desaparecen estos primeros organismos y obviamente hay una reducción del oxígeno disuelto por la falta de la presencia de estos organismos. Entonces, ¿quiénes son los primeros afectados por la falta de oxígeno disuelto? Anfibios y peces, ¿no? Entonces, es una cadenita. Actualmente sí se va a observar la coloración. La coloración ahora deberá de mantenerse en una longitud de onda de 430 nanómetros, que es una longitud de onda de la visibilidad y que en cierta manera protege los procesos fotosintéticos en los organismos acuáticos, ¿no? Demanda química de oxígeno. Bueno, aquí a lo mejor no nos gustó mucho porque desaparece la demanda bioquímica de oxígeno. Pero miren, la demanda química de oxígeno tiene que ver con la cantidad de oxígeno que utiliza la materia inorgánica y orgánica para degradarse. O sea, toda reacción química requiere oxígeno y eso degrada la materia orgánica y la materia inorgánica. Bueno, es una medición realmente sencilla, barata, fácil de hacer. Hay equipos automatizados que lo hacen y en otros países esos parámetros se siguen. Estados Unidos y Canadá, que serían los que a nosotros más nos interesa porque son nuestros países donde tenemos intereses comerciales. Y que todo esto también tiene que responder al TEMEC. Bueno, después vamos a hablar de eso. Bueno, la demanda química de oxígeno te permite identificar en una relación entre la bioquímica y la química si la contaminación que uno está detectando en el cuerpo de agua es de origen de aguas residuales de tipo municipal, es decir, de los drenajes de nuestras casas, o viene de los drenajes de la industria. Si la demanda química de oxígeno es alta, por ejemplo, una demanda química de oxígeno, déjame ver, está, ahorita veo los límites, pero en 150, 150 y 210. Si está por arriba de 210 unidades de demanda química de oxígeno, bueno, quiere decir que muy probablemente el origen de la contaminación que yo estoy midiendo en mi cuerpo de agua, en mi río, en mi embalse, puede tener origen industrial. Y entonces, ahí ya no hay de que, pues es que todo se mezcla. No. O sea, podemos identificar cuál es el origen de esa contaminación que está deteriorando el ecosistema. Entonces, se puede dar una trazabilidad en cierta manera del origen de la contaminación. Me voy a detener mucho en la toxicidad aguda porque ese es uno de los parámetros más importantes desde mi punto de vista en términos del ecosistema, de la protección de los ecosistemas acuáticos. En Estados Unidos y Canadá, esta unidad de toxicidad o toxicidad aguda ya se mide desde hace muchos años. México, pues, la verdad es que no. O sea, solamente nos hemos focalizado en parámetros físico-químicos. Este parámetro es biológico. No tiene que ver con los patógenos, tiene que ver con la capacidad que tiene la descarga para causar una letalidad en poblaciones acuáticas, poblaciones orgánicas acuáticas. Bueno, este parámetro se va a hacer con unos organismos bioensayos que se le conocen. Ya está muy estandarizada la técnica, existe la norma NMX para esta técnica, ya se ha medido en el río Atoyac y en otros cuerpos de agua de manera recurrente por parte de Conagua. Ya tenemos datos de cómo se comportan estas unidades de toxicidad. Entonces, lo que nos vamos a asegurar acá, esta norma, es que la descarga no sea
tóxica para los organismos acuáticos, porque una cosa que estaba ocurriendo es que en el río, por ejemplo, el río Santiago, el Instituto Mexicano Tecnológico del Agua reportó que había 1.090 sustancias químicas disueltas en el río. En el río Atoyac, 380 sustancias químicas en el río. Bueno, pues ¿a qué momento vamos a estar midiendo cada una de esas sustancias? Entonces necesitamos un sensor biológico, que me indique si esa descarga no pone en riesgo la vida de organismos acuáticos. Entonces, esto se va a medir en la descarga y lo vamos a poder hacer también en los ríos, ¿no? Porque son de origen, son federales, y podremos ver si ese río no tiene niveles de toxicidad, porque lo que hemos encontrado a lo largo de estos años es que hay compuestos no solamente tóxicos para peces y aves mamíferos, sino también hay compuestos de tipo cancerígeno, mutágeno, disruptor hormonal, teratógeno que causa malformaciones, que están disueltos en el agua. A lo mejor no vamos a beber de esa agua, pero el río, los cuerpos de agua, o sea, no es que no están aislados en el canal, no son impermeables, al contrario, hay permeabilidad de comunicación entre el cuerpo de agua superficial y el cuerpo de agua subterránea. Entonces, muchos de los contaminantes terminan permeándose hacia los mantos freáticos y eventualmente llegan a los pozos de donde nos abastecemos. O, por ejemplo, los cuerpos de agua contaminados que se utilizan para riego de cultivos. Bueno, pues es un problema muy fuerte el que estén estas sustancias químicas. Este parámetro nos va a asegurar que la descarga nos represente un riesgo de letalidad para los organismos acuáticos. Es sumamente importante y además nos vamos a poder comparar con Estados Unidos y Canadá eventualmente con el tiempo. Ahorita, la verdad es que no. Yo hice un estudio, lo publicamos, tuvimos que reducir 500 veces la toxicidad de una muestra del río Atoyac para que pudiéramos observar daños en organismos de laboratorio, ¿no? No sé si tienes una duda, faltan otras modificaciones. No, adelante. Vamos bien, gracias. Perfecto. Bueno, otra modificación sumamente importante. Se consideran, entonces, o sea, hay una tabla en la norma que nos dice, bueno, ¿cuáles son los parámetros físico-químicos y biológicos que deben de cumplir esta norma para ríos, arroyos, embalses, lagos, lagunas, zonas marinas mexicanas? Pero también está para el suelo. Fíjense que esto es algo bien interesante, porque se controlan estos parámetros para agua de riego en áreas verdes, agua de infiltración y otros riegos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, para cultivos, y suelos kársticos. Eso es una parte muy importante. Los compañeros de las organizaciones civiles que están en la península de Yucatán están muy, muy interesados en esto, porque el suelo kárstico es de los suelos más permeables que tenemos. Y no solamente están en la península de Yucatán, también los suelos kársticos están hacia el centro de nuestro país y en algunas regiones. Son las zonas de mayor permeabilidad de agua y de alimentación de los mantos freáticos. Y entonces teníamos descargas, que es impresionante, porque hay descargas que son a los ríos o a las costas, pero también al suelo. O sea, el agua residual se consideraba que podría ser el regar con agua residual el suelo, ¿no? Cultivos, etcétera, se consideraba tratamiento. Entonces, imagínate regar con aguas negras, ¿no? Ya si son de la ciudad, bueno, pues son solamente orgánicos, algunos patógenos, pero agua, por ejemplo, con contenidos de ácidos o con contenidos de metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, cromo, todos los que a veces encontramos en un río mexicano, desafortunadamente, pues imagínense en estos tipos de suelos que son altamente permeables para los mantos freáticos. Bueno, terminaríamos con pozos de agua contaminados con mercurio, con cadmio, con cromo, con arsénico, que de por sí ya la sobreexplotación también nos expone al arsénico de los pozos más profundos. Pero bueno, esto nos va a ayudar muchísimo porque en el contexto de lo que está pasando actualmente en la península de Yucatán, en cómo se expande la industria hotelera, que si bien es una industria muy importante,
pues también es una industria que tiene un impacto fuerte cuando esto se sale de control. Y ya empezamos a tener problemas y se puede notar en el cinturón de cenotes, en el agua subterránea. Pero también se puede notar por los cultivos de soya que se han extendido en la península de Yucatán, los cultivos de palma que se extienden en el estado de Tabasco, en Veracruz, ¿no? En donde se riega estos cuerpos de agua, digo, estos suelos, ¿no? Para riego, y que, pues en estos suelos kársticos no solamente se arrastran metales pesados, también se arrastran, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, que son los fertilizantes. Imagínate los plaguicidas, ¿no? También hay una gran cantidad de plaguicidas que son lavados con el agua y son arrastrados en estos suelos kársticos, ¿no? Entonces es sumamente importante esta incorporación del tipo de suelo kárstico particular y con límites mucho más estrictos que otros suelos, ¿no? Entonces, les digo, hay buenas noticias. Vamos a ver a las noticias que no son tan buenas, por eso me quedé un poco así como... hay modificaciones en los niveles permisibles para metales pesados y cianuros. Metales pesados, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc son los que consideramos metales pesados y son tóxicos. Y efectivamente hay unos límites máximos permisibles para ellos. Algunos de ellos se mantienen como estaba en la norma anterior y algunos otros se hacen un poquito más laxos. ¿Por qué? ¿Por qué se obedece a eso? Bueno, tal vez la gente que... déjenme decir que el borrador inicial, pues lo preparó toda la gente experta de Conagua, del INTA, y después lo presentaron en pleno. Mucho tiene que ver con la complejidad que a veces encontramos en las descargas y que, bueno, son más reales en términos de que se hizo... En México tenemos alrededor de unas 2.300 estaciones de monitoreo de calidad del agua y todos esos datos sirvieron mucho para poder justificar los cambios en los límites permisibles. Bueno, va a haber otro aspecto que a lo mejor me quedó, bueno, no todas las leyes y las normas son perfectas, son perfectibles, por supuesto. Y había mucha reticencia, ¿no? A estos cambios, había muchos obstáculos. Llevábamos más de 20 años tratando de que ocurriera. Pero bueno, entonces supongo que se tuvo que llegar a puntos medios. Se considera una exención o excepción de la aplicación de la norma. Es decir, si tú como regulado demuestras que estás por debajo de los límites máximos permitidos que te aplica la norma, puedes tener un periodo de hasta 3 años en los que no necesites más que un trámite administrativo. Es decir, puedes exentarla una vez que eres evaluado, ¿no? Con ciertos... Si la unidad de verificación mide, etcétera, y entonces dices, bueno, tú no tienes cromo, tu actividad no tiene cromo, no tiene zinc, bueno, pues ya no tienes que cumplir, ¿no? Ya sabemos que no es necesario que lo cumplas porque esa actividad no la tienes, ¿no? Entonces, es un acto de la autoridad el que puedas exentar por 3 años. Claro que si la autoridad verifica y tú como usuario realmente has cometido una falta o estás falseando los datos, entonces ahí sí van a aplicarse muchos aspectos legales contra de ti, ¿no? Entonces, sí hay cierta flexibilidad para aquellos regulados que a veces tenían una carga para poder cumplir esta norma, pero de manera administrativa, pero que a lo mejor ellos no tenían problemas, o sea, ellos no estaban descargando ese tipo de contaminantes. Entonces, bueno, esos también van a tener esa opción. En cuanto a
Excepciones, también está, por ejemplo, Escherichia coli, bueno, parámetros que son de patógenos, enterococos fecales, Escherichia coli. Escherichia coli, nada más para los que nos están escuchando, esta es una bacteria que se aloja en el estómago, nos causa la gastritis y puede llevarnos hasta procesos cancerígenos a largo plazo, ¿no? Lo más agudo, pues bueno, podemos tener problemas gástricos. Enterococos, pues bueno, una diarrea, etcétera, son problemas que lo conocemos, igual los huevos del minto. Pero la cosa es que muchos de estas aguas residuales se están empleando para riego de cultivos de hortalizas. Entonces tenemos que controlar estos patógenos porque si no contaminan nuestros alimentos. Actualmente se está queriendo que se utilicen aguas residuales para cultivo porque pues no hay escasez, hay desabasto, y las sequías son muy fuertes, y está bien, siempre y cuando cumplan las normas, ¿no? Desafortunadamente no se incorporaron virus. Yo creo que hubiera sido muy, muy importante que se incorporaran algunos de los virus que se pueden detectar en las aguas residuales domésticas. También fármacos, estos contaminantes emergentes, hubiera sido muy importante algunos fármacos. Sabemos que hay contaminación por antibióticos, desafortunadamente los ríos llevan antibióticos y eso genera toda una selección de patógenos que a veces pueden ser muy resistentes a antibióticos y es una gran amenaza. No se incorporaron los plásticos o microplásticos, pero bueno, esperemos que dentro de 5 años que sea la revisión, que no pasen otros 20, podamos tenerlos, ¿no? Y bueno, hasta aquí son las nuevas modificaciones. Sin duda también hay una explicación muy detallada de cómo se van a hacer las mediciones, cómo se tiene que construir la infraestructura para la medición, unas plataformas de registro, se va a poder, tienen que estar obligadas los usuarios, ¿no? los regulados, a que sea visible la descarga, porque muchas veces nos hemos encontrado con que no se ven las descargas, no sabes dónde están, o las entierran o están muy alejadas de su unidad. Entonces ahora no, ahora sí van a tener ellos que dar información al respecto y va a haber esperemos una transparencia para que todos podamos, pues toda la gente que esté interesada en ver cómo se están comportando, que esté preocupada por sus ríos, que esté preocupada por sus lagos, pues sepa dónde están las descargas, ¿no? Y a quién acudir en caso de que existan cambios de coloración, malos olores, mortandad súbita de organismos, ¿no? Muy bien, Omar. Pues sabemos todos, o al menos todos los involucrados en estos temas, que las leyes que impulsamos los ambientalistas y la que sale, pues normalmente pierde un poquito por estos intereses, ¿no? Estos intereses que en un momento dado, pues fue muy atacada la NOM 001 Semarnat porque iba a ocasionar un gasto impresionante y iba a ser inviables las empresas, ¿no? A ese nivel lo llevaron. Bueno, pero en los términos en que salió, Omar, tú decías, y además así es, todas las leyes son pues perfectibles. ¿Es funcional como quedó la norma, la NOM, en términos de lo que hablabas de color, toxicidad, temperatura, demanda química de oxígeno? ¿Es funcional la norma, Omar? Sí, yo considero que sí es funcional. Yo creo que son parámetros y bueno, hubo una evaluación del impacto regulatorio, o sea, no quiere decir que Semarnat publica y ya, sino que hay un análisis por parte de la Secretaría de Economía a través del Comité de Normalización y Regulación. Hay un impacto de regulatorio que sí hace el balance económico, el análisis de costo-beneficio, y en el resultado que también estuvo público, también se publicó, en el análisis de este costo-beneficio, pues salió que efectivamente pues es más beneficioso tener una norma actualizada y con estos parámetros a mantener como estaba. Entonces, yo creo que sí. Aquí el punto es que los laboratorios que se encargan de dar este servicio
incorporen rápidamente estos parámetros. La verdad es que solamente el de toxicidad aguda sería el que quizá les cueste un poquito más de trabajo en términos de montar la técnica, pero los otros ya lo medían, ¿no? O sea, esos parámetros no son muy diferentes a lo que ya se mide. El gran reto siempre va a quedar, y es algo que decían los regulados, el problema es la vigilancia ambiental, la vigilancia, los inspectores, ¿no? El que se cumplan los plazos para hacer las vigilancias, porque una cosa que nos dicen en Profepa, etcétera, es que, y con agua, es que tienen que dar aviso con cierto número de días anticipados de que, te voy a ir a observar, ¿no? Entonces, pues en esos momentos es cuando desaparecen los contaminantes y el agua pues, está súper bien. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que mejorar es la capacidad de inspección, ¿no? Incrementar el número de inspectores, pero al mismo tiempo que una mayor, yo creo que una vigilancia por parte de la sociedad. En la iniciativa de ley ciudadana, para la iniciativa ciudadana para la Ley General de Agua, se proponen contralorías sociales. Estas contralorías sociales bien podrían estar observar que esto se cumpla, ¿no? Que las normas se cumplan. A lo mejor no tiene facultades para inspección, pero sí para observación, estos observatorios ciudadanos que estén en contacto directo con Profepa y con Agua, pues para que todos cumplan. Y bueno, yo también creo que la industria y los municipios, ¿no? Los gobiernos estatales deben de ahora sí, o sea, una vez peca de ingenuo, pero la verdad es que en qué momento entonces vamos a cambiar, ¿no? Entonces necesitamos que los regulados empiecen a ser más proactivos. Hay algunos que incluso, ¿no? Tienen un manejo de aguas residuales muy bueno, inicia la ley de economía circular, también por ahí está promoviendo, ¿no? Estas nuevas formas de gestión de agua residual. Yo creo que ya no hay marcha atrás, tenemos que avanzar sobre eso. A mí lo que me preocuparon fueron los transitorios en esta norma, pero ya más o menos sabíamos que venían por allí, ¿no? Se los voy a leer solamente para el público que no tiene el documento ya lo pueden descargar el diario oficial de la Federación. Dice el transitorio, la norma oficial mexicana entrará en vigor a los 365 días naturales posteriores a su publicación, es decir, no entra de facto, sino que vamos a esperar hasta el próximo, ¿qué fue? 14, 13, 12, hasta el 11 de marzo de 2023 para que inicien solamente parámetros que no están previstos en el segundo, tercero y cuarto y quinto transitorios, que son para los parámetros y límites permisibles previstos en la tabla 1 y 2, ¿no? Entrará en vigor el 3 de abril de 2023, pero para los parámetros y límites permisibles de color verdadero y toxicidad previstos en la tabla 1, ¿no? Esos nuevos parámetros que ahorita les platiqué, entrará en vigor al 4º año de la fecha de publicación de la presente norma. O sea, vamos, eso, la verdad es algo que mucha gente se opuso, observó, comentó, lo pusimos en los comentarios en la plataforma, para los regulados, ellos querían 4 años e incluso querían que ni siquiera estuviera en color verdadero y toxicidad aguda. En fin, todo eso lo pueden ver ustedes en los comentarios que se publicaron y las respuestas a esos comentarios. Entrará en vigor dentro de 4 años, estamos hablando de 2022, 23, 24, 25. Para el nuevo sexenio. Nuevo sexenio, ¿no? Bueno, yo de verdad pienso que la sociedad tiene que presionar para que los regulados no se esperen 4 años a cumplir la norma, ¿no? Y que lo empiecen a hacer desde lo más pronto posible.
si queremos ríos limpios, si queremos ríos vivos, si queremos, hoy es el Día de los Ríos, ¿no? El Día Internacional de los Ríos. Y la ironía. Y la ironía, sí, María Eugenia. Efectivamente, pero bueno, ya están los parámetros, es importantísimo. Ya no hay vuelta atrás, ya no va, en la siguiente revisión no van a decir, ay, siempre ya no. Al contrario, hay que incorporar nuevos. Les digo, faltan fármacos, faltan virus, faltan, y ahora son sumamente importantes, ¿no? Con el coronavirus, pues el primer año había una preocupación latente de que el virus del COVID estuviera en las aguas residuales, ¿no? Entonces, afortunadamente no, pero hay otros virus, ¿no? Otros virus que sí están en el agua residual y son de preocupación. Muy bien, pues híjole, pues bueno, ahí tienen, ¿no? Los pros y los contras. Sin embargo, pues eso entra precisamente dentro de lo que abrimos el programa diciendo, ok, y ahora como sociedad, como personas conscientes del impacto, si quieren ver más del impacto terrible a la salud y al sistema, vean la recomendación CNDH 10/2017, que se inicia en 2011. Ahí viene todo el impacto a la salud, todo esto que nos dijo Omar, que les podría parecer teoría, ahí está en la práctica documentado y en amplios sectores de la ribera del Atoyac y nada más del Atoyac, ahora imagínense los otros ríos tan contaminados. Pues ya entonces está en nuestro terreno y bien lo dijo Omar, bueno, las Contralorías Ciudadanas, una primera solución. ¿Qué opinas, mi estimada Maru? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué nos arrancamos? Pues grandes desafíos. Primero, agradecer, felicitar a nuestro compañero Omar Arellano por esta brillante exposición, donde nos deja muy claro qué fue este parteaguas, pero algo que ya se viene trayendo desde hace 20 años y más, y lo que implica hoy. Yo creo que algo que nos queda claro es esa parte de la correlación de fuerzas y por otro lado los intereses que están detrás y que dejan mucho que desear en términos de estos años, este periodo que hasta el 2025, 2026 y todo eso que nos dijiste en esta última parte para que entren en vigencia las especificaciones de esta norma 001. Creo que el gran desafío es primero toda esta parte de pedagogía ambiental que debemos de tener que llevar a cabo a nivel de todos los espacios ciudadanos locales, en colonias, en barrios, desde mi familia, mis compañeros y compañeras de trabajo, hasta llegar a esta construcción que estamos en proceso apenas de construir las contralorías ciudadanas o contralorías sociales autónomas en el tema del agua. Y tiene que ver porque tenemos que construir estas capacidades y estas capacidades se tienen que construir en base a la información. Eso es por un lado. Informarnos, ver los indicadores, estar bien enterados y enteradas y con las herramientas puestas para dar seguimiento a esto. Tener muy claro el calendario de cuando entra en vigencia esta norma, en qué momento y demás. Pero por otro lado también las competencias. Los diferentes niveles de gobierno y qué competencias va a tener cada nivel de gobierno al cual vamos a dar seguimiento en esta Contraloría. Por ejemplo, en el tema municipal tenemos el Código Reglamentario Municipal. Entonces, ¿qué cosas van a tener que variar en ese código? Y es un esfuerzo que nosotros vamos a tener que impulsar para que haya esos cambios a ese nivel. Por otro lado, en base a esta norma ya a lo que ya está aprobado y que se viene desde años, bueno, ¿qué cambios en las leyes y reglamentos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional? Tenemos el desafío de la Ley General de Agua, donde ya de alguna manera estaba planteado todo esto que ya Omar nos ha ido planteando en términos de la contaminación, pero que lamentablemente todavía no avanzamos en que pueda impulsarse y existir ya la Ley General de Agua, que ya ahorita pues ya está planteada en términos de la inconstitucionalidad en la que hemos entrado por el hecho de que no haya esta ley. Entonces creo que ahorita sí es vital que como sociedad, que como ciudadanía, que como pueblos originarios en los territorios y demás, tenemos que generar esa correlación de fuerzas que nos permita estos cambios. O sea, ya vimos que si no, no vamos a avanzar.
si no logramos construir esta fuerza ciudadana, esta fuerza desde los territorios, va a ser muy difícil que haya estas modificaciones. Pero este es por un lado, la entrada en vigencia. Y lo otro es que sea realidad, porque el otro tema que vemos es que la ley cambia, pero luego, para que se cumpla, hay un gran abismo. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea efectivo? Pues obviamente la construcción de estas contralorías va a ser vital para exigir, para hacer presión que esto se cumpla. Creo que es un desafío que vamos a tener que ir construyendo día a día. Hoy es el Día Mundial de los Ríos y el hecho de que tengamos uno de los ríos más contaminados en el país nos implica y nos exige que debemos tener una reacción y sobre todo una acción en términos de informarnos, de formarnos y de organizarnos, porque la organización es vital. Y por otro lado también, ya el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Entonces, en el Día Mundial del Agua tenemos que también avanzar en la construcción de todas estas capacidades. Y como decimos, el que haya una ley no es suficiente. El que haya una norma no es suficiente si no la hacemos realidad, si no la hacemos vida. Fíjense ustedes, hace un rato decía José Luis lo de precisamente las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a toda la contaminación en el río Atoyac, a todas las denuncias. Las recomendaciones, el problema en el caso de la CNDH es que no son vinculantes. Son recomendaciones que si se les ocurre y están de acuerdo, las toman en cuenta. Y si no, no. Se pueden deslindar y las dejan pasar. Entonces, mientras no haya esta presión, no vamos a poder lograr esos avances. Entonces, hoy sí que la pelota está mucho en nuestra cancha. Es una responsabilidad de cada uno y cada una individual, pero sobre todo colectiva y de organización. No sé tú, y aquí te preguntaría, Omar, ¿dónde ves los más grandes desafíos a nivel de las organizaciones sociales, ciudadanas, y qué recomendaciones desde tu experiencia harías para fortalecer nuestras capacidades? Sí, pues híjole, son muchos puntos, pero una cosa que me ha quedado claro en la participación de estos comités de normalización es que faltan miembros de las universidades involucrados en estos procesos. O sea, somos poquitos, ¿no? O sea, por supuesto la universidad, la UNAM, ¿no? Ser una gran universidad, tiene espacios en estos comités, a veces o sea, hay colegas que participan, etcétera, pero otras universidades no están presentes. Falta mucho involucramiento de la comunidad académica en estos puntos. De nada sirve que conozcamos a detalle los riesgos, los problemas, la química, la física, si no aportamos ese conocimiento para un aspecto concreto de la problemática nacional, porque estamos hablando de instrumentos regulatorios que nos van a llevar a nosotros a establecer normas de operación, normas regulatorias, y al mismo tiempo conocer que estas normas hay quienes se les aplica, y esos usuarios, esos regulados, también requieren de capacidades técnicas para el cumplimiento, para mejorar sus procesos de tratamiento, sus procesos industriales, su manejo de residuos. Es decir, yo sinceramente en estos años había visto muy poca participación de la comunidad académica en estos temas, ¿no? Yo creo que le falta mucho. Yo creo que tenemos que empezar a hacer lo que hacen en otros países. Bueno, tengo mucho contacto con los compañeros en Estados Unidos, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de universidades, en los congresos internacionales, donde he tenido la oportunidad de asistir, no siempre, pero he tenido, y están muy involucrados, ¿no? O sea, no es solamente hacer ciencia por hacer ciencia, hacer, ¿no?, un paper, no, están involucrados también en sus políticas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos surge por la denuncia de Rachel Carson sobre el tema de los plaguicidas allá por los años 60.
y las regulaciones de las normas, por ejemplo, el acta de agua limpia, el acta de aire limpio, el acta de manejo de sustancias químicas, se convoca a la comunidad académica y se involucra y elabora esas normas. No es que sean perfectos, pero aquí nos falta mucho. Obviamente dentro de Agua para Todos y otras organizaciones hay académicas y académicos involucrados, pero de verdad somos pocos, no podemos cubrir todos los temas. Yo creo que es importante, ya hay mayor, o sea, yo poco a poco veo en estos últimos años como que es que sí estaban preocupados, pero tenían cierto temor de involucrarse. Pues trabajar en una norma no me da puntos, tal vez, para, para tener así niveles académicos, ¿no? Pero al menos yo me pongo a pensar, bueno, de lo que sé, pues ya puse un granito de arena en esto, y que tiene una cobertura nacional, bueno, pues algo contribuye. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros contribuya en algo en todos estos procesos. Podemos hacer muchas cosas, podemos difundir esta norma, que todo el mundo lo conozca, podemos estudiarla, podemos ver, bueno, qué significa, ¿no? Qué funcionalidad hay, conocer a quién tengo que recurrir en caso de que yo vea que una descarga está de color negro sobre mi río, ¿no? O a quién tengo que recurrir en términos o sea, de a quién, en dónde lo denuncio, en dónde pongo mi denuncia, en qué observatorio lo pongo, o a quién le pido apoyo para que mejore o sea, hay muchos pequeños y medianos productores que no son las grandes empresotas, ¿no? Pero que sí tienen conciencia de que quieren resolver su problema y no saben a dónde acercarse, quién les resuelve eso. Entonces, ahí están las universidades. Yo creo que eso es lo que falta. O sea, sería mi crítica, ¿no? Hacia eso. Y, ¿qué más? Yo creo que hay una cosa que es bien interesante, que yo lo veo no sé si el público lo conoce, pero el Atlas de Conflicto Socioambiental de Joan Martínez Alier tiene sus referentes acá también en México. Y yo creo que observatorios en donde tú puedas, con una imagen, decir, miren, aquí se está tirando cascajo, se está aventando basura, se está descargando estas coloraciones, los olores son insoportables. De verdad es que hay olores que son insoportables en estos ríos. Eso hace que el poder de la sociedad aumente, pero al mismo tiempo, hablando en términos de disputa del territorio, nos reconectemos con nuestro territorio, ¿no? Nos reapropiemos de nuestro entorno. Es importantísimo. Sí, y yo le diría a nuestro público que no es lo mismo reportar por reportar que tener una referencia al menos. Entonces, lo que hemos dicho siempre desde las organizaciones, hay que documentar. Y si tenemos una referencia, documentar, porque si bien no son vinculatorias las determinaciones, las resoluciones de la CNDH, pero si están ahí, y es algo que está, digamos, avalado, documentalmente avalado. Y ciertamente la academia pues lo ha admitido, que les ha faltado este compromiso con la sociedad. Desgraciadamente los que dicen que les ha faltado son unos poquitos, los que necesitamos que sean más. Pero yo creo, Omar, que la academia está teniendo más participación y esperemos que esto vaya aprendiendo de tal suerte que nosotros pues, le reclamemos a la academia, le reclamemos a quienes haya que reclamar y documentemos y exijamos mayor supervisión, porque ese va a ser precisamente uno de los grandes problemas. Ya tenemos la norma, pero ahora ¿quién va a supervisar? Y además, lo importante aquí no es que porque se supone que estos términos, para que se resuelvan estas deficiencias que tienen las empresas, no es para que yo espere hasta los 3 años y a ver qué voy a hacer, sino que haya un compromiso, ok, gradualmente voy a ir resolviendo esto hasta llegar a los 3 años o a los 4, al año, a los 3, a los 4 que me dé la ley, pero voy a llegar con un avance y ahí es donde corresponde a la autoridad y a nosotros como Contralorías. Entonces ahí está la gran tarea, amigas y amigos,
impulsar la Ley General del Agua, porque además esto nos da una esperanza. Ya salió la NOM 001 Semarnat, bien, pues ahora vamos para complementar. Se va a quedar coja si no tenemos una Ley General del Agua que le dé una vinculatoriedad a esta norma, y entonces va a ser, desde mi perspectiva, creo que el enganche, pues, formidable. Bien, pues, caray, es emocionante el tema. Espero que nuestra audiencia haya tenido, pues, la información suficiente. Por aquí también le agradecemos a la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, sus felicitaciones. Y un compañero aquí, un profesor, además un académico, que dice que quienes se ostentan como concesionarios privados de la prestación del servicio de agua son criminales. Sí, cortar el drenaje a una institución, a una universidad, está cortado el drenaje a una universidad pública, cortar el drenaje es un acto criminal. Y habría que denunciarlos penalmente por ello. Sí, ciertamente, pues ahí es donde necesitamos toda la conciencia social. Además del agua contaminada, también la suspensión de los drenajes a los deudores es criminal. Ciertamente, pues vamos a exigir que se vaya atendiendo y canalizando esa criminalidad y la vayamos reduciendo. Pues, mi estimada Lluvia, sí, adelante, Omar. Sí, yo creo que acá va a ser sumamente importante trabajar desde abajo con los municipios. Las personas, los funcionarios municipales tienen que conocer la norma y sus alcances. Hay que apoyarles mucho y de verdad hacerlos conscientes de que tienen que funcionar esas plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, sí es muy importante, porque puede ser muy fácil, pues yo, mejor que privatizo el sistema, ¿no? No, no, los funcionarios municipales se tienen que hacer responsables y tienen que trabajar en ese sentido, y apoyarse también de los técnicos en las academias, en las universidades, para mejorar los procesos. Hay muchos municipios que adolecen de personal técnico calificado. Ahí están las universidades, ahí están los tecnológicos. O sea, solamente es llamarlos. O sea, hay jóvenes entusiasmadísimos por ponerse las pilas y sacar este país adelante. Está muy bien. Bien, pues a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y a nuestros legisladores, y pues ahí tenemos un montón de herramientas. Pues, mi estimada Lluvia, pues ahora sí platícanos cómo nos va a ir, o cómo nos está yendo, cómo nos irá con con esta temperatura, con estos fenómenos meteorológicos. Adelante, Lluvia. Muchas gracias, José Luis. Pues claro que sí, te comento que bueno, va a continuar el ambiente caluroso. Sin embargo, para el día de mañana estamos esperando precipitaciones, sobre todo durante horas de la tarde y noche, aquí en Puebla capital, valles centrales, también en las zonas montañosas del estado. Tendremos lluvias debido a un canal de baja presión que está afectando a los estados del centro, oriente, occidente y sureste de territorio nacional. Eso va a favorecer algunas lluvias que, bueno, bien ya son necesarias porque ya llevamos algo de tiempo sin lluvias, pero bueno, no hay que confiarse porque va a continuar el calor. Solo estamos esperando un par de días con precipitaciones y después nuevamente pues tendríamos ambiente seco en gran parte del estado, excepto en las sierras norte y nororiental, donde ahí podrían continuar condiciones de lluvia otros días más. Entonces, pues aquí la recomendación es sacar el paraguas el día de mañana, pero también mantenerse muy hidratados porque las altas temperaturas van a continuar. Al sur del estado estamos esperando máximas oscilando entre los 30 y 33 grados centígrados. Aquí en Puebla capital la máxima está oscilando entre los 25 y 27 grados centígrados, entonces pues sí son temperaturas altas. Entre más nos acercamos a los meses de abril y mayo, las temperaturas tienden a aumentar, por lo tanto pues es importante considerarlo. También, bueno, estamos en una temporada donde llueve poco, como ya lo comenté, por lo que también recomendamos no dejar fogatas encendidas en los campos, ni tirar colillas de cigarros, porque bueno, ahorita es cuando más se desarrollan los incendios forestales. Entonces, tomarlo muy en cuenta, pues es la temporada de estiaje y es cuando más se presentan estos incendios. Pues muchas gracias, Lluvia, y te tomamos la palabra, que vengan las lluvias si hacen falta. Y también lo que nos hace falta fue tiempo, nos hizo falta, pero esto estuvo, esperamos a nuestra estimable audiencia les haya
pues sido suficiente, a nosotros no nos alcanzó. Ahí nos escriben, si hace falta, pues hacemos una ampliación. Pero muchísimas gracias, Omar, por tu extensa y además bien documentada. Al menos a mí me quedó claro todo lo que dijiste, y si me quedó claro a mí, creo que a todos. Muchísimas gracias, Maru Lluvia. Giovanni Mota en los controles, director, muchas gracias. La Jornada de Oriente. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Gracias, José Luis. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Cuídense. Bonita tarde. Adiós. Bye.